Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenas tardes, gentiles amigos. Bueno, buenas tardes o buenas noches o, en todo caso, buenos días, porque el día tiene 24 horas y independientemente del horario en donde nos capten, donde nos hagan el favor de encontrarse con nosotros en este podcast, independientemente de ese horario, nuestro deseo es que disfruten ustedes de la vida con placer, con amor, con justicia y con paz. Las historias del viejo C, como ustedes saben, lo explicamos en el episodio anterior más bien, son vivencias no como protagonistas, sino como un testigo más de la historia de nuestra patria desde 1950 y, bueno, mejor dejémoslo así, hasta la actualidad, que es la época profesional en donde he tenido desarrollo como ciudadano, como ser humano y, desde luego, con todos los atributos y las tortuosidades que emanan de un devenir ya luengo, extenso. Pero el día de hoy en particular, vamos a tocar un tema muy de actualidad, un tema que ha saltado desde los círculos políticos y que trasciende a la vida social, a la vida cultural y todas las demás consecuencias que tiene en lo académico, en lo económico e inclusive en lo familiar. El tema de hoy es la libertad de expresión. Para esto quiero presentarles a ustedes a nuestra querida subdirectora del área de noticias aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La televisión y la radio pública de Michoacán. Ella es la licenciada Astrid, a quien le va a tocar simplemente presentarse como corresponde, con todos sus títulos y sus apellidos y todo lo demás. A ver, licenciada, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañas. Buenas tardes, gracias por esta invitación y por ser parte de este gran proyecto que estoy segura va a llegar a muchos lados. Pues mi nombre es Astrid del Ángel, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Derecho de la Información y doctora en Arte y Cultura. Desde hace 4 años estoy al frente de la Subdirección de Noticias, como bien lo mencionaba, maestro Monroy, y bueno, pues con mucho gusto de estar aquí. Me gusta mucho el periodismo. Yo empecé en La Voz de Michoacán hace ya más de una década. Mejor ya no diga cuánto, porque además me va a dar vergüenza porque está usted tan jovencita. Bueno, te voy a hablar de tú, ¿eh? Adelante, adelante. Al contrario, La me da verdad, pena estar con la él. verdad es que eres tan jovencita y ya tienes tantísimas responsabilidades en este importantísimo desarrollo y dependencia del gobierno del estado de Michoacán, que desde luego es motivo de orgullo que una persona tan responsable tenga tantas capacidades y desde luego que haga, pues, que haga lucir su experiencia. Perdonen ustedes si soy un poquito lento al expresarme porque tengo para mí, amables amigos, que quienes laboramos en cuestiones de la comunicación, particularmente en radio y en la televisión, cada palabra que surge es una palabra que ya no se puede detener. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice, por lo que se dice y lo que se pretende con esta expresión. Hablando de la libertad de expresión, existen particularmente dos tópicos que han tocado a la sociedad actual de nuestro país. Uno que surge del aspecto político, donde se descubre que desde el poder pueden llegar, si no represalias como tales,
cuando menos sí, riesgos al ejercer una profesión tan importante en nuestros tiempos como es la de informar a la ciudadanía y al público. Nuestra postura en el aspecto editorial, no por ser una dependencia del gobierno, una dependencia oficial, es a ultranza en defensa de arbitrariedades. No, nuestra postura, conforme a los lineamientos de nuestro director general y particularmente de lo que corresponde en la radio al licenciado y maestro don Antonio Monter, es que seamos objetivos. Y lo intentamos. Por ello, tenemos aquí a una persona muy calificada, que es responsable del área de la información que trasciende aquí en el sistema michoacano de radio y televisión. Vamos a preguntarle primero a Astrid, ¿cómo debo pronunciar tu nombre? Astrid. Porque así me dice mi mamá, así que Astrid. Astrid, bueno. Vamos a preguntarle a Astrid qué entiende ella, cómo define lo que es la libertad. Fíjense bien, no el derecho, sino la libertad de expresión. Astrid, por favor. Claro, pues es este principio, esta facultad que tenemos justamente para manifestar nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que nosotros sentimos incluso por cualquier medio, sea oral, sea escrito, sean ahorita los medios digitales que nos están dominando en la comunicación. Y pues como bien lo menciona, no depende de un derecho, de una ley, sino de pues los derechos humanos, de estos principios por los que hemos luchado como humanidad. Bueno, y esto en cuanto al derecho, el derecho que viene normado en varias leyes de la materia, pero particularmente en los artículos de la Constitución mexicana. ¿Qué se puede decir de el derecho a la información por parte de la ciudadanía? Justamente es esta facultad, el derecho a la información, de recibir, de investigar todo tipo de informaciones por todo tipo de medios. Deberíamos tener entonces como sociedad esta posibilidad de tener muchas fuentes de información, de poder preguntar también lo que nos inquieta como personas, como sociedad, como organizaciones civiles y pues no ser penalizados por ello, como vemos que sucede muchas veces. Astrid, ¿de qué está hecho el actual conflicto de algunas autoridades, muy señaladas por cierto, y los organismos autónomos encargados de resguardar la seguridad de los datos personales y en relación a esas autoridades con muchos de los medios informativos en la actualidad? ¿De qué está hecho ese problema? Ay, pues necesitaríamos aquí muchos especialistas y mucho tiempo para analizar este conflicto. ¿Por qué, pero Astrid? No, yo estimo que con las capacidades que has mostrado, perdónenme que lo presuma, pero y que exhiba delante de ustedes, pero esta licenciada, esta criatura, para mí, claro, para mí es una de las más avesadas, de las más valientes y créanme, de las mejor decididas. Por eso mis respetos para el cargo que ella ostenta con muchísima efectividad. Muchas gracias. Entrando en esta materia, creo que es importante señalar que a veces hay confusiones o malos entendidos de hasta dónde se pueden llegar con la libertad de expresión, ¿no? Entonces, sabemos que uno de estos límites al derecho a la información, pues son justamente los datos personales que no deberían estar por cualquier lado, que deberían ser protegidos por el Estado y por las instituciones. Entonces sí, es muy grave que se estén filtrando
esta información y a veces comienza desde nosotros como personas, ¿no? Se nos hace muy fácil. Exacto. Sí, yo te paso el teléfono del Exacto. señor Monroy, sí, cómo no, aquí te va. Y ni siquiera le pregunté a usted si quería que le hablara a esa persona. Exactamente. Creo que tenemos este problema, no nada más en las altas esferas, sino que esto es el reflejo de aquello. Porque tenemos muy poco cuidado en lo personal en el manejo de nuestros datos. Sí. ¿Y qué más nos puedes añadir a este diagnóstico, Astrid? Y bueno, ese mismo descuido o poco valor que le damos a nuestros datos, pues llega a las instituciones, ¿no? Al final de cuentas están construidas por instituciones. Creo que se debe cuidar mucho más esta protección de los datos en las instituciones y también saber, pues, para qué son, ¿no? Y yo también como ciudadano, como persona que uso medios sociales, muchas veces le ponemos, sí, aceptar, aceptar, ¿no? Ya he leído la configuración de privacidad de mis datos y no leemos nada, nada más queremos que nos den ese servicio o ese acceso. O una Y aplicación que aparentemente es gratis. inofensiva, gratis, Inofensiva, ¿verdad? estamos pagando con nuestra información. Gratis, entre comillas, y con signos de interrogación. Sí. Y con muchos signos de interrogación. Sí, siempre dudemos cuando dice gratis, solo regálanos tu correo y tu contacto de Facebook. Ahí le estamos dando toda nuestra información de dónde estuvimos, con quién estamos emparentados, a qué lugares visitamos, porque todo eso son metadatos que se quedan. Cuando tomamos una fotografía, el dispositivo guarda el lugar donde la tomamos, a qué hora lo tomamos, con quién estábamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con nuestros datos. El concurso de la inteligencia artificial en los ordenadores y para propósitos inclusive no previstos en las normas oficiales es un verdadero y auténtico riesgo. Sin embargo, amables amigos, siendo ordenados y siendo respetuosos de la privacidad ajena y preguntando a nuestros interlocutores si es pertinente entregar algunos datos de contacto a otra persona, a un tercero que lo solicite, es un buen principio, Astrid. Sí, así es. Y también, bueno, creo que me desvié un poco, me fui hacia lo personal o a lo individual, pero también, como lo mencionaba usted, en las instituciones y en los gobiernos, pues se han dado cuenta del poder que es tener los datos de las personas, ¿no? Lo que implica, pero este poder pues conlleva también la responsabilidad de la protección de los individuos y de toda su información. Esta disputa que se da, justo creo yo que tiene que ver con el poder. Y tristemente bueno, no tristemente, pero nos estamos acercando a esta cuestión de las elecciones. Ya están a punto de arrancar oficialmente el periodo de campañas y pues se puede mal usar esta información. La verdad es que, pues, no podemos sustraernos al ambiente electoral, Astrid. Este podcast y los programas que tengo el privilegio de conducir aquí en la radio pública de Michoacán pretenden estar ajenos a cuestiones de carácter político, pero no podemos ser ajenos al ambiente electoral, desde luego totalmente imparciales, pero pues es el ambiente que nos rodea y es al que debemos responder. Por ejemplo, la afirmación que se hace desde el poder ejecutivo que la autoridad moral está por encima de las normas y de las leyes. Desde la perspectiva del periodismo, ¿es realmente digerible esta afirmación? Desde la perspectiva del periodismo, definitivamente no. El periodismo, entre sus funciones, tiene esta cuestión de vigilar a los poderes, por eso en su momento se le llamó el cuarto poder, ¿no? De vigilar a los poderes y con qué estamos cotejando su desempeño, su desarrollo, pues justamente con las leyes. Es una realidad que los hechos, la realidad, ya lo mencionaba usted, la inteligencia artificial, pues van adelante de las leyes.
Pero entonces hay que irnos preocupando por esos fenómenos que se dan para poder irlos normando. Y desde el periodismo yo creo que primero tenemos que vigilar que se respeten las leyes, que se respeten las normas. Y bueno, si hay algo que cambiar, bueno, pues empujar, darle voz a a esas personas o a esos fenómenos que creemos que pueden ayudar a cambiar lo que está mal. Sin embargo, pues primero las leyes de momento. ¿Crees, Astrid, que el poder de respuesta de nuestro Congreso Federal en cuanto a la Cámara de los Diputados particularmente, esté siendo un tanto cuanto retardado en la respuesta que la sociedad requiere para normar, para legislar respecto de la protección de los datos y respecto del alcance de las expresiones cuando éstas pretenden ser informativas y en muchas ocasiones se convierten en calumniosas? Creo que sí es un poco este retraso, pero también a veces tenemos las leyes y no las aplicamos. Entonces, sí sería importante verificar que no solo esté la ley, sino que estén los reglamentos y que estos tengan medidas para aplicarse y así poder ir garantizando los derechos de los ciudadanos y de las personas. Pero sí, también a veces hay asuntos que se atoran ahí en la Cámara de Diputados, en el Senado, y no dejan avanzar esta realidad. En la burocracia que siempre nos atora con tantos trámites, con que no, déjame pasar primero esta iniciativa, no, que mejor esta otra, que la bancada de tal partido, no, si no deja pasar ese otro recurso, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ocurren, amables amigos. Por eso la invitación formal a que seamos ordenados y a que votemos de acuerdo a nuestra ideología y de acuerdo a lo que asumimos como nuestra responsabilidad ciudadana. Esta invitación es a que voten de acuerdo con eso, no se dejen presionar, no permitan que compren su conciencia. Acuérdense que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos está en manos de la decisión que debemos tomar responsablemente. Esto no pretende ser el colofón de este tema. Podemos continuar platicando de ello durante muchísimo tiempo, pero con la voz calificada de una licenciada, de una maestra, de una doctora y la voz también ya muy vieja, no quiero decir experimentada, ya muy vieja de un servidor, es para pedir a nuestras autoridades, con todo el respeto a sus investiduras, que sean responsables de lo que se transmite, de lo que se dice, que no traicionen la confianza que hemos depositado al darles nuestros datos, al proporcionarles la custodia de nuestra información personal. Y también un respetuoso llamado a los colegas y a quienes se dedican a la información a ser también igualmente cuidadosos con lo que se dice, con lo que se propone, que antes de lanzar un supuesto hecho, agotemos las líneas de investigación para presentar datos muy concretos y objetivos, como nos ha señalado la academia cuando estuvimos en las universidades o en los tecnológicos o en los colegios de periodistas. ¿Qué opinas a este respecto, Astrid? Es bien importante, como periodistas somos quienes ejercemos de manera profesional la libertad de expresión, ¿no? Aunque es un principio, es una facultad de todas las personas. Como periodistas somos los profesionales los que ejercemos esta libertad de expresión. Entonces, dentro de esa libertad también va la responsabilidad de lo que decimos, la responsabilidad de
investigar exhaustivamente el hecho, irnos a las fuentes, ser muy claros cuando estamos dando a conocer un hecho y cuando estamos dando a conocer a una opinión. Creo que eso a veces se confunde mucho. Por eso parte de este desprestigio que tienen actualmente los periodistas, porque creo que confunden periodistas con youtubers, con comediantes, y eso no debería de ser. Creo que el periodista tiene que ser eso, muy responsable de lo que dice, y a lo mejor se puede equivocar, ¿no? A veces no tenemos todos los elementos en el momento, pero en el caso de que nos equivoquemos hay que rectificar, hay que tener también esa calidad moral, ¿no? Y profesional, ética, de reconocer nuestras carencias. Y bueno, siempre intentar dar todo el contexto, todo el panorama para exponer un hecho. Y también como periodistas y como gente que usamos las redes sociales, también ser muy respetuosos de las opiniones de otras personas. Creo que el diálogo enriquece y actualmente no es tan sano lo que se da en redes sociales, sino nos vamos luego al insulto, a la descalificación, sin analizar lo que está diciendo la otra persona y desde dónde lo está diciendo, ¿no? No todos tenemos los mismos, las mismas experiencias, las mismas herramientas, entonces escuchar, analizar y responder desde eso, desde la responsabilidad que tenemos como comunicadores también. Claro que sí, la verdad tiene diferentes matices. Por eso se dice que todo depende del cristal, del color con que se mira. La verdad suele ser comparada con un caleidoscopio, amables amigos, y tiene que ver mucho con el contexto en el que se desarrollan los hechos y por eso tenemos que comentarlas en ese contexto debidamente determinado. Amables amigos, estamos llegando al final de este podcast, pero quiero agradecerles que nos acompañen la próxima semana a esta hora convenida a través de las redes, a través de los portales en donde estamos exponiendo este proyecto y este punto de vista. Son las historias del viejo José. ¿Quieres despedirte, Astrid? Ya hasta se me está lenguando la traba otra vez. Muchísimas gracias por esta invitación a estar aquí con el viejo José, con el maestro Monroy, muy apreciado, muy admirado en nuestra comunidad. Y bueno, invitándolos a que sigan este podcast que va a hablar de muchos temas muy interesantes desde aquí, desde la capital michoacana, para todo el mundo, donde nos escuchen. Para todo el mundo y más allá, ¿eh? Y más allá. Muchas gracias. Hasta entonces, amigos, no olviden que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo.